Hola amigos, saludos, muy buenas tardes, de nuevo con ustedes para llevarles este programa de Educación para la Salud que realizamos con la siempre inestimable colaboración de Asistencias Los Ángeles y en su nombre el doctor Francisco Castilla, a quien ya quiero saludar. Doctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenas tardes. La pasada semana apuntamos un tema que ya indicábamos que un programa no nos iba a ser suficiente, ni mucho menos, para poderlo desarrollar en su totalidad, porque además es un espacio que trata de un tema complejo, los accidentes cerebrovasculares. Más que nada por la gravedad, también es por las secuelas que dejan, secuelas que dejan, que son muy importantes. Y entonces, de no tratarse rápidamente, a pasar una hora, pasar por ejemplo 7 u 8 horas que no lo has tratado y te quedas con una... Es capital afrontar el problema de forma inmediata. De forma inmediata. Eso es. Hemos dicho la pasada semana que un accidente cerebrovascular puede producirse por distintas vías, pero resumiendo, se trata efectivamente de un problema de atasco, para entendernos, de las arterias que dejan durante un tiempo sin riego el cerebro, o por el contrario, el que se produzca un rompimiento de la arteria, lo que produce un encharcamiento. Un encharcamiento de la sangre y no riega lo que no lleva el riego sanguíneo a donde lo tenía que llevar, ¿vale? Entonces nos quedamos, ahora íbamos a hablar de los síntomas. Efectivamente. De los síntomas, ¿no? Los síntomas dependen de la parte del cerebro que sea y también de una persona que lo haya sufrido, porque ojo, tenemos que tener en cuenta que en la 3, 4, 5 semanas después del accidente cerebrovascular hay una gran probabilidad de que se repita. Esto es importantísimo. O sea que eso tenemos que tener en cuenta. Pero bueno, la mayoría de las veces los síntomas se presentan de manera súbita y sin aviso. Es decir, siempre empiezan con un dolor de cabeza. O sea, el accidente cerebrovascular es producido por un sangrado en el cerebro, y entonces se puede presentar el dolor de cabeza. Es el principal síntoma que tenemos que tener en cuenta. Además, nos tenemos que dar cuenta que a lo mejor viene esto sucediendo hace ya 2 días o hace 3 días que nos dio un dolor de cabeza que se pasó. Puede ser que eso sea un ictus transitorio, que llamamos, que sea un ictus transitorio. Y eso es que el cerebro, el organismo nos está avisando, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta el dolor de cabeza, que comienza repentinamente y muy intenso. De forma súbita, muy intenso. Empeora al acostarnos boca arriba, que sepamos eso. Si esto nos diera durmiendo, nos va a despertar, nos despierta con toda seguridad. Y luego empeora también el dolor de cabeza cuando se cambia de posición o cuando se agacha uno o hace esfuerzo, ¿vale? Entonces, fundamental, el dolor de cabeza intenso, que no cede, que se mantiene durante el tiempo. Mantiene, que no cede al acostarnos, en fin, todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Con un dolor mayor de 55 años, que tenga un dolor de forma súbita e intenso, ya tenemos que ir pensando en un accidente cerebrovascular, ¿vale? Entonces, también vemos, son síntomas que ya o no se dan, sí se da en todo, que ya o no se dan en todo o se dan con menos intensidad, que es, por ejemplo, el cambio en la lucidez mental. Aparte del dolor de cabeza, tenemos somnolencia, pérdida del conocimiento o incluso un coma. Podemos llegar al coma, pero vamos, eso ya es muy evidente, y entonces ya tendrían que tomar medidas ya quien nos llevara o quien... Sí, urgentemente. ¿Vale? Urgentemente. Pero que tengamos en cuenta esto, la somnolencia, en la pérdida del conocimiento y demás. Luego, hay cambios en la audición, en el gusto, en el tacto, en el dolor, en la presión. Todos los órganos de los sentidos... Las modificaciones de los sentidos. De los sentidos se alteran de alguna forma. Luego está también la confusión o pérdida de memoria. También eso puede ser síntoma de que estamos desarrollando un accidente cerebrovascular. Dificultad para deglutir, dificultad para leer o escribir, mareo, sensación de vértigo, en fin, hay muchas manifestaciones, disminución de la visión doble
o ceguera total, también puede pasar, menos frecuente, pero que también puede pasar. Falta de control de esfínteres, ojo que eso es muy importante. Sí, sí. Pérdida del equilibrio o coordinación, problemas para caminar, que también nos damos cuenta de eso. Debilidad muscular en la cara, por eso siempre lo primero que miramos decimos saque la lengua y vemos que una comisura vocal no está simétrica con la otra, se baja más, ¿vale? El entumecimiento o el hormigueo en un lado del cuerpo, todos estos son síntomas del principio. Luego todos sabemos que hay muchos casos que se queda una hemiparálisis de un lado del cuerpo y tal, pero al principio empiezan por un hormigueo. Efectivamente, que todos estos son los problemas que se pueden estar produciendo como avisando de que efectivamente el accidente está ahí llamando a la puerta. Efectivamente. Entonces, cuando tengamos todos algunos de estos, y sobre todo los del dolor de cabeza súbito, intenso, entonces hay que ir al médico. Entonces allí ya nos verán si hay problemas de movimiento, si hay problemas de sensibilidad, los reflejos, en fin, una exploración a conciencia, ¿no? También y revisar si la presión arterial está alta. También dijimos que la tensión es fundamental, el principal factor hay que mantenerla siempre bien. Eso es, efectivamente. Uno de los factores de riesgo fundamentales. Bueno, pues se pueden hacer muchas pruebas, la angiografía de la cabeza, una ecocardiografía, una ecografía carotídea para ver el riego, si podemos ocultar las carótidas para ver si llega bien el riego. Eso es, que son las arterias que riegan el cerebro. O si hay un soplo, porque si hay un enlentecimiento de la sangre, pues hay un soplo, en fin, todas esas cosas es lo que tiene que hacer. Y ya una vez que está diagnosticado, pues el tratamiento. El tratamiento, tenemos que decir que el tratamiento de un accidente cerebrovascular es una emergencia. Claro. Es una emergencia. Se necesita tratamiento inmediato. Claro. Y esto... es que decíamos en el otro programa, y quiero recordarlo aquí, que es muy importante, que hay una gigantesca diferencia entre tratar el accidente cerebrovascular prácticamente en el momento en que se produce y dejar pasar algunas horas. Eso lo iba a decir eso ahora es clave, mismo. ¿no? Mira, si el accidente cerebrovascular fue causado por un coágulo sanguíneo, ¿no?, se puede administrar un fármaco trombolítico para disolverlo. Pero para que una trombolisis que decimos, pero para que este tratamiento sea efectivo, este tratamiento debe de iniciarse dentro de las 3 a 4 horas y media posteriores al inicio de los síntomas. Claro. Cuando ha comenzado el dolor de cabeza. Efectivamente, pasan 5 o 6 horas ya de la instauración de los síntomas y ya no se puede administrar este tratamiento. Claro, por eso es muy importante. Dice, cuanto más rápidamente se inicie este tratamiento, mejores serán las probabilidades de un buen desenlace clínico. Que cuando decimos, luego los otros tratamientos que se pueden poner pues son anticoagulantes, medicamentos para la hipertensión arterial, para prevenir los síntomas, para prevenir las secuelas y tal. Pero la trombolisis hecha en su es determinante, es determinante, porque va a limitar el deterioro, porque eso puede dejar secuelas. Claro, y entonces después ya tenemos aquí otra arma terapéutica, pero esto ya después, y esto ya es cuando se han instaurado las secuelas, dice, la fisioterapia, la terapia ocupacional, la logopedia. No olvidemos que podemos perder el habla, la terapia de deglución, todo esto se inician en el mismo hospital. O sea, estando ingresado ya se inicia la terapia, la fisioterapia, en el mismo hospital. Pues porque si se presentan problemas graves de deglución o lo que sea, pues habrá que ponerle una sonda y todas estas cosas hay que hacerlas en el hospital. En el mismo hospital se empieza con la fisioterapia. El tratamiento, claro. Entonces, dice, es que lo voy a leer porque no quiero que se quede. La recuperación de su accidente cerebrovascular comenzará mientras usted esté todavía en el hospital o en un centro de rehabilitación. O sea, ahí empieza ya la misma recuperación, claro. ¿Vale? Y luego, ya una vez que le hayan dado el alta, es muy importante seguir el mantenimiento y seguir con las revisiones y demás.
Y bueno, pues las expectativas, ¿qué pronóstico tiene? Efectivamente. ¿Qué pronóstico Esto era tiene? importante, Sí, pues el pronóstico depende del tipo de accidente cerebrovascular, más o menos intenso, más o menos zona del cerebro dañada, afectada, la cantidad de tejido cerebral dañado, las funciones corporales que han sido afectadas, y lo rápido que se administró el tratamiento, ¿vale? Dice aquí que los problemas para moverse, pensar y hablar, con frecuencia mejoran en las semanas o meses siguientes a un accidente cerebrovascular. O sea, moverse, pensar o hablar, ¿vale? Cosas esenciales. Sí, efectivamente, en los meses sí, no vamos a salir del hospital curados, que lo tengamos eso presente. Y luego, y seguirán mejorando en los meses o años siguientes a este. Esto después ya es que es una labor de terapia terapéutica muy constante, mantenida, y bueno, y se pueden recuperar, pero costará mucho trabajo. Dice, más de la mitad de las personas que tienen un accidente cerebrovascular son capaces de desenvolverse y vivir en el hogar, más de la mitad. Otras personas no son pero necesitarán ayuda de por vida. Por eso es tan importante lo de la trombolisis, hacerlo en el momento, justo en el momento, claro. Que además que los síntomas que pueden... Dice, si el tratamiento con trombolíticos tiene éxito, los síntomas de un accidente cerebrovascular pueden desaparecer. Muy importante, o sea, que es muy importante el tiempo. Y la rehabilitación lo estamos viendo. Como estamos ya prácticamente fuera de tiempo, si tuviéramos que resumir, es tan importante todo lo que hemos dicho, y yo me quedaría, rectifíqueme si me equivoco, con los siguientes aspectos. Fundamental, el control de la tensión arterial. Sí. Fundamental, una alimentación adecuada, eliminar esas cosas que siempre decimos que son peligrosísimas, el uso del tabaco, una alimentación inadecuada, etcétera. Y algo que también es, a mi juicio, verdaderamente importante, y es el que en el momento en que percibamos un dolor súbito, intenso y permanente, que dura en el tiempo, que no mejora incluso si nos echamos, y que aumenta cuando nos hemos acostado boca arriba, ya podemos inmediatamente salir corriendo porque puede haber un problema. ¿Y cuándo tenemos que contactar con un profesional médico? Pues, por ejemplo, mire, cuando ocurra eso del dolor de cabeza, si es un familiar, si es un compañero de trabajo, si alguien, pídale a la persona que sonría. Revise para ver si uno de sus lados de la cara se cuelga. Entonces, ya tenemos ahí eso en cuanto a la cara. Los brazos, dígale a la persona que los levante, ¿vale? Que levante ambos brazos y cuenta hasta 5. Si lo sostiene es que está bien. Si se le caen entre 5 a correr, efectivamente. Luego el habla. Pídale a la persona que repita una oración simple, cualquier cosa. Ahí hay un vaso de agua. A ver si y vea... Y que lo diga bien, con soltura. Eso es, que lo diga con soltura. Si arrastra las palabras o si repite la frase continuamente. Y el tiempo. Si una persona presenta alguno de estos síntomas, el tiempo es esencial. Es importante llegar al hospital para activar el código ictus que decimos. Es fundamental tomar nota de todo lo que hemos dicho, porque de la velocidad en la actuación va a depender probablemente después el desarrollo de ese ictus con más secuelas o menos secuelas. Ahí es. Eso Doctor Castilla, como siempre, ha sido un placer pues, contar con su presencia. Pues yo encantado. Pues la próxima semana volvemos a contar con su presencia aquí en este programa. Aquí seguiremos estando. Muchas gracias. A usted y a todos ustedes. A ustedes, amigos telespectadores, también gracias por la atención que nos han prestado. La próxima semana volvemos de nuevo con un espacio de educación para la salud que llega a ustedes con la inestimable colaboración de Asistencias Los Ángeles. Hasta dentro de 7 días, lo digo siempre, procuren ser felices y reciban el saludo de José Ignacio Blanco.